como sabemos, estamos ya terminando poco a poco. Todavía quedan, por supuesto, elementos importantes de la emergencia. Pero ya en algunos casos está comenzando la rehabilitación de los servicios, de alguna de las infraestructuras, y luego habrá que comenzar la etapa de la reconstrucción y la construcción, en realidad, porque esto puede ser una gran oportunidad para fundar un nuevo país en una serie de temas, sobre todo el tema urbano y también el tema territorial de las cuencas y todo lo demás. Bueno, entonces hemos invitado a José Escafi, que como sabemos él es gerente general de Apoyo a Consultoría Pública, a Daniel Córdoba, que es presidente ejecutivo de Invertir, y también a Pablo Secada, que todavía no ha llegado, parece que va a llegar en pocos minutos, para conversar acerca de esto. Y la pregunta es, entonces, ¿cómo debe organizarse el Estado? ¿Qué planes debe haber? ¿Qué hacer en general, ¿no? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Jaime. ¿Qué tal? Bueno, no sé, quizás podríamos comenzar con José Escafi. Hay una serie de preguntas, no sé por cuál comenzar, quizás tú tengas una idea más clara, por ejemplo, quién debe ser, o quizás podamos comenzar por preguntarnos, parece que ya ha sido anunciado, se va a establecer una especie de oficina, un organismo en la presidencia del Consejo de Ministros, para lo cual habrá una persona que se hará cargo. Se habla de Pablo de la Flor, por ejemplo, no sé si a él se le va a encargar o no, pero he escuchado hablar de Pablo de la Flor. Tendría una especie de consejo de 4 ministros, no sé si hay además, pues, en fin, eso es lo que ha trascendido. ¿Te parece bien esa fórmula? ¿Cómo debería ser en todo caso? ¿Qué más tendría que tener o qué menos? En fin. Correcto. Gracias. A ver, el sistema, como bien dijiste, de gestión de riesgos, de desastres, tiene la etapa de prevención de la que podemos hablar luego, pero la respuesta ha sido muy buena, ¿no es cierto? Sí. Viste al ejército, el INDECI sistema poniendo carpas, albergues, los ministros, resolviendo, los ministros en cada todo. región, acompañando todo el proceso. Esa etapa, que era la etapa de la emergencia pura, la respuesta rápida, creo que ha sido muy buena. Dicho sea de paso, perdón que te interrumpa, me dicen que en realidad lo que ha funcionado acá es la presencia de los ministros en las regiones, porque eran los que tomaban las decisiones y hacían las llamadas, oiga, hay que atender esto. Eso ha funcionado mucho más que el famoso COEN, que era una especie de gran pantalla donde se veían cosas, pero no necesariamente... Pero eso te habla muy bien de que ha habido pues un liderazgo del presidente, claro, el primer ministro, el ministro de Defensa con toda la policía y los militares, claro, que saben de logística y han podido, claro, poner las carpas rápido. Ahora, ¿qué sigue? La restauración de los servicios básicos, esa es lo que tú llamas la rehabilitación. Sí. Que los niños vayan al colegio para que los padres puedan trabajar y tengan a los hijos seguros, que las vías se restablezcan, ¿no es cierto? Que los derrumbes se limpien, que los puentes se restauren rápidamente para que hagas la conectividad. Eso es lo que entra en rehabilitación, que las postas médicas, que las infecciones, tú tienes ese restablecimiento de servicios básicos, es la etapa de la rehabilitación, y ahí también el liderazgo de los ministros y entidades. La etapa de reconstrucción, ya lo que sería... restablecer la vía en el largo plazo, lo que te ha mostrado es que donde hay concesiones, la carretera panamericana o el tren, por ejemplo, esa línea férrea que vimos colgando la restablecieron en 15 días. Ahorita debes tener el puente Luna. Entonces creo que es muy bueno que tengamos concesionarios a cargo del restablecimiento. Es decir, asociaciones público-privadas. APPs, ¿no es cierto? Ellos mismos se han encargado de responder. Total, porque tenían los seguros, porque tenían los contratos donde hacías eso, y eso lo hacen muy rápido como parte de su concesión. Ya cuando empiezas a ver qué capacidad tienen las regiones y los municipios y algunos ministerios para ya la reconstrucción de otro tipo de infraestructura que no está concesionada, yo sí creo que necesitas lo que se está tratando de diseñar, que es una autoridad fuerte, que dependa del presidente del Consejo de Ministros, que es el coordinador de todos los ministros, y que también diga, a ver, el Ministerio de Transporte sí tiene capacidad probada para manejar todas las obras de reconstrucción, ¿no es cierto? Pero las regiones todas tienen la misma capacidad, los municipios para las vías provinciales o vecinales tienen la capacidad. Yo ahí sí te diría, esa autoridad deberá decir quién tiene la capacidad y si se justifica por economías de escala, en lugar de que
le transfieras la plata a cada región, que es el modelo tradicional, para que ella contrate la reconstrucción de sus vías dañadas, ¿por qué no haces 4 grandes contratos, uno por cada región dañada? Y en esos grandes contratos tienes un EPCM, un gerente de proyectos de ingeniería, construcción, contrata, supervisión, que contrate a empresas. O sea, tú ya podrías tener una autoridad que contrate a empresas especializadas en contratar obras de ingeniería y hagan las obras por obra pública. ¿Que eso lo haría, perdón, el Ministerio de Transportes o esta autoridad? Por ejemplo, Transportes podría hacerlo de carreteras a nivel nacional, porque no tendrías por qué estar transfiriéndole plata a cada región o a cada municipio para que haga las obras de vías. Tú podrías, pero esta autoridad sería la que decidiría, oye, la mejor manera de reconstruir las vías departamentales, provinciales o vecinales podría ser 4 grandes contratos a empresas como Bechtel, que son especializadas en la gerencia de contratación de ingeniería y supervisión de ingeniería, y que ellas contraten a su vez a las obras, ¿no es cierto? Grandes contratos de ese tipo para obra pública. Acompaña obras por impuestos muy bien, porque obras por impuestos no te va a resolver todo, pero hay gente que quisiera pues sentir que está donando o ayudando con sus impuestos a la restauración. Y ahí ya tienes mecanismos que funcionan bien, leyes que funcionan bien, y te bastaría con simplificar algunas cosas en el sistema. Entonces yo sí creo que tengas una autoridad que centralice algunas decisiones, como quién hace qué. La región que tenga capacidad, que haga lo suyo. Pero entonces esta autoridad no tendría los fondos, digamos, no concentraría los fondos, sino que tampoco distribuiría fondos, no encargaría obras, sino que decidiría, digamos, quién hace las cosas y cómo las hace, pero no ejecutaría directamente. A ver, yo le daría facultades del siguiente tipo. La primera es, sí, creo que tienes que centralizar los fondos de la reconstrucción en un fideicomiso único. Sí, pues, porque... Y que de ahí se pueda hacer las diferentes cosas, ¿no? Si, por ejemplo, Transportes va a hacer 4 grandes contratos, uno por región, o 5, o 3. ¿Y por qué por región? ¿Por qué no...? Macrorregión. ¿O macrorregión? Claro, pero digamos, la idea es que aproveches economías de escala y no tengas que hacer la carretera departamental por la región, la provincial por la provincia y la distrital por el distrito, y atomices la plata, ¿no es cierto? Claro. Entonces, 4 o 5 grandes contratos lo resolverían todo. Por obra pública con estos EPCMs. Pero también podría ser que diga, oye, las obras de colegios, ¿no es cierto?, la región Piura, ¿no?, sí los puede hacer. Claro. Pero de repente Tumbes no tiene la capacidad de ingeniería. Y ahí sí podría ayudar, o contratando directamente ese tipo de cosas, o diciéndole al Ministerio de Educación que haga esa contratación. Entonces, ahí en ese caso, por ejemplo, la región Tumbes sí puede hacer colegios. Entonces, esta autoridad le transfiere la plata. Transfiere la plata por encargo, pero tendrían que ser unos convenios de por supuesto, de obras muy precisos, es contra avances, en fin. Correcto, igualito. Y si no lo hace, le quita e interviene de nuevo. O sea, que tenga la facultad para decir, bacán, si tú me pruebas que tienes la capacidad, te doy la plata y lo haces. Pero si no lo estás haciendo, controlo de nuevo. O sea, creo que tienes que tener el poder para que las cosas se hagan, independientemente de la capacidad que tengan las regiones o municipios, que han probado que no todas tienen la misma capacidad. De acuerdo. Y eso creo que tienes que tenerlo en el modelo, ¿no? De acuerdo. Daniel, ¿qué opinas tú acerca de eso? Es decir, ¿cuál es el planteamiento general de cómo debería ser la organización para llevar adelante todo esto? Bueno, yo creo que es necesario poner las cosas un poco en perspectiva, ¿no? Veníamos y poner en perspectiva, porque yo sí creo, yo soy un poco más radical que Pepe en ese sentido, y sí creo que hay un tema político y de visión de desarrollo que tiene que cambiar en el modelo que hemos estado viviendo los últimos 20 años. Habíamos tenido ya desde hace 10 años aproximadamente la conciencia de que el Estado no está en capacidad de ejecutar los presupuestos para cerrar la brecha de infraestructura, ¿no? El primer estudio del IPE habrá sido hace unos 10 años, que empezamos a hablar de la brecha de infraestructura, empezamos a hablar de que el crecimiento no estaba generando desarrollo y que, digamos, la macroeconomía o la estabilidad macroeconómica y los buenos números macroeconómicos no eran suficientes para dar un salto hacia el desarrollo verdadero, y está esto muy ligado a las infraestructuras. Después, digamos, el modelo de descentralización agravó este problema, ¿no? Y generó, digamos, que el crecimiento no se plasme en un desarrollo de infraestructuras correctos.
Ahora último, ¿no?, estallan los problemas de corrupción, ¿no? Que lo que han mostrado es que no solo ha habido una deficiencia para ejecutar los presupuestos, sino que cuando se han ejecutado mal por la corrupción, por la coima, ¿no? Entonces, en lugar de tener una buena carretera central, en lugar de tener una buena carretera panamericana, hacíamos interoceánicas y hacíamos cosas que no eran, o sea, mala asignación de los recursos. Y encima de esto vienen esas catástrofes que demuestran que además, ¿no?, las ciudades son un desastre, no hay un manejo de cuencas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un problema de modelo. ¿Qué cosa es lo que considero que debe haber en primer lugar? Una iniciativa política del presidente de la República. Digamos, el vender un nuevo sueño, un nuevo Perú, con un discurso político articulado. El presidente no ha salido hasta este momento con un discurso claro, ¿no? No estoy, evidentemente, legitimando el excelente trabajo que han hecho para la emergencia y lo que ha hecho Pepe, eso estoy totalmente de acuerdo. Pero el momento ahora es el momento para cambiar aspectos claves del modelo, ¿no? De la mano con esta nueva iniciativa política tiene que haber un nuevo manejo del desarrollo de las infraestructuras, que tiene que estar básicamente dividido en lo siguiente. Una primera etapa que es la urgente, ¿no? La urgente, yo estoy de acuerdo con que tiene que estar centralizado desde el punto de vista en PCM, esta autoridad, yo creo que puede ser incluso un CEPLAN reloaded, un CEPLAN con un poquito más de capacidad con bastante más capacidad para participar en la ejecución. ¿Que ese plan sea esa autoridad? Que planee las inversiones. O sea, puede ser, puedes convertir... No, una pregunta es, aquí se necesita también un plan, digamos, de alguna manera esta autoridad tiene que ejecutar un plan. Ese plan, o son varios planes, sí. ¿Qué planes serían? ¿Qué plan? ¿Quién lo hace? ¿Esa misma autoridad o ese plan? Yo hablaría de tres cosas. En primer lugar, lo urgente. Para lo urgente, ¿no?, es convocar a empresas, a las empresas que puedan hacer obras por impuestos y trabajar con ellas y en un listado de proyectos. ¿Por qué digo esto? Porque tiene que terciarizarse al máximo la ejecución, ¿no? Y en las obras por impuestos le das tú a la empresa privada la gestión de la nueva infraestructura. Y tiene que hacerse de manera agresiva. Las empresas ahora hacen obras por impuestos más o menos en lo que les parece, se les ocurre. Entonces tiene que haber una convocatoria para la próxima semana, pero tiene que ser una convocatoria sólida, con liderazgo. Empresas de todo tipo, digamos, que quieran un banco de crédito, cualquier banco. El banco de crédito, por esa razón, debe estar más en Piura, que es una zona, una región sumamente afectada, ¿no? Pero pues, yo sé, pues que no sé, empresas como Cementos Pacamayo está también en el norte, pero en el sur va a estar más Piura, pero digamos, en todo el Perú han habido problemas. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, y Pepe lo ha mencionado, es las APPs, ¿no? Las APPs para hacer dos grandes temas, ¿no? El manejo de cuencas, ¿no?, y el planeamiento urbano, ¿no? Yo hablaba con un agente especialista el día de ayer y me decía, es el momento de tomar las cartografías, es el momento de ubicar las zonas rojas y no reconstruir ahí, por favor, ¿no? O sea, hay que hacer un nuevo sistema de planeamiento urbano, tal vez quitar de las municipalidades mucho las competencias, eso necesita cambios legales. Una vez más, iniciativa política del presidente para convocar al fujimorismo y para cambiar las leyes que son necesarias para hacer planeamiento urbano de verdad, ¿no? Y para hacer ordenamiento territorial de verdad, ¿no? Y fuera de las ciudades, que manejo de cuencas, y dentro de las ciudades, en donde también hay que aprovechar el momento político para cambiar el modelo de gestión de las empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento, ¿no? Que por razones políticas o por debilidad política, diría yo, no se han concesionado cuando tienen que concesionarse. O sea, es un desastre la gestión de estas empresas. Entonces es el momento político para hacer esta reforma, ¿no? Porque este momento no va a durar más de 3 meses. Entonces tiene que el presidente, digamos, y el presidente del Consejo de Ministros ser conscientes de que eso necesita una iniciativa política fuerte para poder lograr estas reformas. Dentro de 3 meses, otra vez van a estar, si no se hace mucho, y si lo hacemos de lo mismo, con la misma parsimonia, vamos a estar otra vez con una popularidad en descenso y sin capacidad de reformar las EPS y pasar las leyes orgánicas que se necesitan para hacer un planeamiento urbano diferente, ¿no? Bueno, me están pidiendo una pausa y regresamos. Gracias. Sí. La ciudad industrial más cerca de Lima se encuentra... Bien, estamos entonces
tratando de ver cómo es que podría organizarse toda esta reconstrucción. Ha mencionado Daniel Córdoba que se necesita bueno, yo estoy de acuerdo con eso, un gran proyecto, una visión, un liderazgo político, porque aquí habría que aprovechar para hacer reformas, incluso en el proceso de descentralización, por ejemplo. Y entonces, claro, todo lo que tiene que ver con reubicación de las personas que están en las zonas de riesgo, por ejemplo, que hay que retirarlas y llevarlas, sea a ciudades satélites o, como dice Eduardo Figari, no a ciudades satélites, que no queden las ciudades satélites, salvo que estén muy cerca de las zonas, sino en la misma ciudad, densificándola y modernizando la ciudad, en fin. Pero eso está en las leyes, en manos de los alcaldes, son los encargados de impedir que la gente se asiente en las zonas, en las franjas marginales y en las zonas de riesgo, y son los encargados de reasentar, dice la ley, en zonas correctas. Pero los alcaldes han hecho lo contrario, más bien han urbanizado o legalizado las invasiones, o las han organizado incluso en las zonas más... Entonces, claro, aquí hay una tarea complicada. ¿Cómo ves tú, Pepe, ese asunto digamos, esto tiene varios planes, está esa parte urbana, esa parte de reasentamiento, de planificación urbana, que hay que asentar la planificación urbana de una vez por todas, para que no hayan invasiones, está lo de las cuencas, se necesita un plan de encauzamiento de ríos también. ¿Cuáles son los aspectos distintos que cubre todo esto? Correcto. Ya saliste de la etapa de reconstrucción a la etapa de prevención largo plazo, ¿no es cierto? Ya estamos en... El sistema tiene prevención, respuesta, reconstrucción. Acá ya estamos hablando de planes de largo plazo para evitar que la gente se ubique en zonas sísmicas, en zonas de inundaciones, en las laderas de los ríos, y eso tiene que ver mucho con lo que estamos diciendo, que haya la institucionalidad para hacer ese plan urbano que tenga claramente las zonas vulnerables, ¿no es cierto?, la vulnerabilidad de las construcciones del ser humano respecto a los peligros inminentes de la naturaleza. Entonces, esa gestión es verdad que ha sido descentralizada. Está mezclada con que los alcaldes, en la autonomía que tienen para formalizar la propiedad, están formalizando propiedades en zonas de quebradas, en zonas de ríos, y yo sí creo que ahí el sistema ha fallado, ¿no? Todo el sistema institucional no ha funcionado bien, y yo sí creo que ahí se requiere una autoridad que sea capaz de decirle al alcalde que asienta gente y le da propiedades, y además, como el alcalde de Chilca, que con los rucos administró las propiedades con sendos actos criminales, todos esos deben ser castigados severamente por estar ubicando a gente en zonas de peligro, ¿no? Y no hay manera que en esa zona de peligro, o sea, te va a costar más caro la prevención del riesgo de desastre en una zona de peligro que si evitas que se ubiquen. Ahora, reasentar no es fácil. También tenemos que simplificar las normas de reasentamiento y fortalecer la capacidad de hacer planes de reasentamiento, porque si tú ves las normativas que hay pocas autoridades, todas tienen que ser públicas para hacer planes de reasentamiento y hacer análisis de riesgo de reasentamiento. Tenemos que hacer una serie de cambios de largo plazo en la institucionalidad del reasentamiento y que puedan haber otros que no sean solo funcionarios públicos los que digan pues dónde es menos peligroso que la gente se reasiente. Hasta ahora la legislación le da a la gente calificada en las entidades públicas esa facultad. Entonces, yo te diría que sí hay que evitar que la gente se asiente. Ahora, ¿qué pasa cuando ya tienes eso institucionalmente resuelto? Claro que tienes que tener manejo de cuencas, ¿no es cierto? Lima, por ejemplo, el río Rímac tiene desde el año 88 una especie de plan maestro de la prevención de todas las quebradas peligrosas de la zona de Chosica. ¿Cómo podrías hacer pues obras de infraestructura que aguanten huaicos, aguanten roca, aguanten material y permitan pasar el agua y puedas controlar la caída de aguas, ¿no es cierto? Y en las zonas donde hay poblaciones hagas muros de contención para que no inunden. Paso, la ANA hizo eso, instaló estas mallas, yo me he enterado hoy día leyendo el periódico, que fue la ANA la que ejecutó no sé cuántas mallas, estas metálicas, en las cuencas, en las quebradas de Chosica, que impidió que Chosica sea arrasada, digamos, demolida por las piedras. Solo llegó agua y barro, no llegaron piedras. Eso funcionó. Entonces, bueno, ese es tu plan a la ANA habría que
encargarle más cosas de repente, ¿no? Porque significa que ha demostrado que puede. Yo te diría que ahí lo que tienes que lograr son contratos de largo plazo con empresas especializadas, como lo hay en otras partes del mundo. APPs para la prevención de riesgo de en el manejo de la cuenca integral. Limpias las aguas de las ciudades que tienen poblaciones que botan las aguas sucias, ¿no es cierto?, servidas, proteges los ríos, haces arriba forestación, haces una serie de trabajos de manejo de laderas, de manejo de suelos. ¿Se puede encargar a APPs? Total, ampliamente. La ley lo permite y ahí tú ya estás creando una capacidad que no hay manera que la tengas con entidades públicas que cambian de autoridades y que tienes que tener una especie de autoridad que es una especie de consorcio de entidades públicas. Eso no funciona. Una única autoridad por cuenca en lugar de... Todo lo que es manejo, digamos, acondicionamiento de cuencas, forestación, todo eso es competencia de los gobiernos regionales. Así como los temas urbanos y el reasentamiento es competencia de los locales. Entonces, ese es el tema. Es decir, aquí hay que reformular la ley. No nos olvidemos que en el modelo peruano somos unitario y descentralizado. Sí, pues. Ya el Ministerio de Vivienda, con el ejemplo de las 10 plantas de tratamiento de aguas residuales alrededor del lago Titicaca, ha dado el ejemplo de que con las leyes actuales se puede hacer que el Ministerio de Vivienda sea delegado por los municipios para la gestión de plantas de tratamiento. Ya ha sacado una ley ahorita que dice que todas vuelven al ministerio y se centraliza, pero tú podrías trabajar con las regiones y con los municipios en una concesión para toda la cuenca para que tengas un gerente con capacidad financiera y capacidad de gestión que te maneje todo lo que hay que manejar para prevenir desastres y manejar adecuadamente los cauces de los ríos, ¿no es cierto? Habría que sacar una ley para eso, ¿no? Pablo, ¿tú cómo ves este asunto en general, el tema de la reconstrucción, cómo organizarse para eso, qué hacer? Yo creo que hay que aprovechar la oportunidad política que se ha presentado y ser muy ambicioso. Lo que dice Pepe es perfectamente válido. Puede ser un programa de APPs en que manejen todas las cuencas del Perú. El tema de planeamiento urbano, yo he sido regidor y los alcaldes no tienen la menor intención de hacer planeamiento urbano porque roban con la zonificación y los permisos. Entonces haces planes urbanos aprovechando la emergencia y Piura, Trujillo, Chiclayo, pasan a ser ciudades modernas. Yo haría lo que pueda porque Lima pase a tener un plan urbano. El alcalde Castañeda va a dejar de ser alcalde y no hay plan urbano en Lima porque cae en la categoría que acabo de mencionar, ¿no? Sí, pues, pero eso, claro, pero eso supone, digamos, darle al Ministerio de Vivienda un papel más fuerte, empoderarlo, redistribuir un poco las funciones. Hay que pensar el esquema institucional. Los ministerios van a tener que trabajar, pero esperar que en un país en que las instituciones son tan precarias y no hay partidos políticos, el Estado haga esto, es imposible, no va a pasar. El Ministerio de Vivienda tiene que delegar a algunos funcionarios a trabajar en estos programas, pero la responsabilidad tiene que ser de asesores integrales elegidos por concurso público internacional y empresas elegidas en APP competitivas. Para hacer los planes urbanos. Los planes urbanos los hacen planeadores urbanos, se les contrata por concurso público. Yo he hablado con los franceses, los españoles, los brasileños, diferentes gringos, los de Yale, los del Urban Institute de Chicago, cualquiera de esos los llamas y vienen. Y hacen consorcios con Ruiz de Somocurcio, con Fernández Dávila, con Ortiz de Ceballos, y concursan, y eliges uno y él gana, y él lo hace. Ya, él hace un plan, pero nadie le hace qué pasa. Pero digamos, el plan se vuelve vinculante. Eso tiene que estar incrustado en la vivencia del gobierno local, porque si no, simplemente lo encarpetan. La vivencia del gobierno local es que te cobra por los permisos, te cobra por la zonificación, compra las viviendas más adecuadas. Esa es la vivencia de los gobiernos locales. ¿Qué hacemos con el plan? ¿Quién lo ejecuta? Como ¿quién lo ejecuta? El plan urbano se vuelve una ley. Y en esa zona roja tú no puedes construir. ¿Y quién va a ver que eso se cumpla? Podemos ver otras cosas, pero esperar que el Estado peruano va a hacer la tarea que tenemos enfrente, cambia la ley 80 veces, no va a pasar. Tiene que haber un cambio de institucionalidad, eso definitivamente. Tienen que haber leyes orgánicas nuevas para el manejo de los planes urbanos y el ordenamiento territorial. Esos son los puntos que requieren cambios de ley, pero también hay una necesidad de un cambio en el modelo de gestión que no requieren cambios de leyes. Es el sentido de urgencia. Yo tengo un par de anécdotas. Hay una empresa que le ha dado al CIMA la tecnología para ensamblar plantas de tratamiento de agua, ¿no? Con esa tecnología el CIMA está en capacidad ya de hacer prácticamente una por día y despacharlas, ¿no? Bueno, encima no tiene ningún pedido. Hasta ahora esta empresa ha venido diciendo, señores, pues están en emergencia, ¿por qué no empiezan a decir al Ministerio de Vivienda, oye, empieza a pedir,
No hay esa articulación y no hay el sentido de urgencia, ¿no? En Proinversión, se está reestructurando muy bien, pero no existen las capacidades técnicas en nuestro país para hacer las cosas como se deben hacer. Tenemos que buscarlas fuera y consociarnos, tanto para el planeamiento como para la ejecución. Pero para tomar esa decisión nomás de hacer estos concursos de los que habla Pablo, para tomar esa decisión de convocar a las empresas internacionales de mayor envergadura y conocimiento y que quieren venir además, porque para ellos evidentemente concursar acá es la posibilidad de hacer más negocio, ¿no? Para hacer eso ya se necesita un cambio de capacidad de gestión. Entonces, lo que es frustrante es que el Estado, el gobierno, no esté ahora teniendo además a un banquero de inversión de primerísimo nivel mundial como presidente de la República. No lo están haciendo y no entiendo por qué no lo están haciendo. ¿Por qué el presidente Kuczynski no levanta el teléfono? ¿Por qué no empieza a hacer las cosas de una manera diferente? Porque si se hacen como se han estado haciendo en los últimos 20 años, vamos a seguir en lo mismo. Se va por ahí a reconstruir poco a poco y vamos a regresar a un modelo económico que no genera desarrollo, que puede generar crecimiento, bonitas cifras macroeconómicas, pero no genera desarrollo para la gente, ¿no? Ahora, entiendo que McKinsey, por ejemplo, está ayudando en la emergencia, es de alguna manera la que ha organizado el verdadero Cohen, es McKinsey. Es algo que la gente no sabe, no sé. Pro bono, además, ni siquiera ha sido contratada, es una especie de donación que está haciendo McKinsey. Como con Forsur. ¿Ah? Como con Forsur. No sé y Alan García trabó eso metiendo todo el Congreso en lugar de ser el modelo colombiano, claro, en donde sí se llegó a una participación del sector privado efectiva, claro, y sin cargarnos con responsabilidades ni con amenazas de ser procesados por corrupción, etcétera. Entonces tiene que cambiar el modelo, claro, peruano de gestión pública. Pero ahí es un tema, por ejemplo, aquí hay que ejecutar además obras mucho más rápidamente de lo normal. Entonces no podemos estar con los procedimientos tradicionales, las licitaciones y todo. Tú decías, se encarga a una empresa de ingeniería, que es la que, digamos, hace paquetes grandes. EPCM, que son Engineering, Procurement, Contracting and Management, ¿no? O sea, es la gerencia de la ingeniería, de la contratación y de la logística. Pero, digamos, pero la contratación ya de la misma obra, no sé si la hace esta empresa o la hace... Bueno, esos EPCMs contratan a... Y ellos pueden, digamos, deberían poder escoger a dedo, digamos, en función de criterios, por supuesto, y quizás con una supervisión, pero con la Contraloría mirando. A su concurso, y las Bechtel del mundo van a venir y ganarse esos concursos y van a tener N años de contrataciones de obras públicas de la reconstrucción en regiones para pistas y veredas, por ejemplo. Ahora, pero eso te iba a preguntar, no tenemos acá ya... digamos, las empresas constructoras ya no existen en el Perú, parte del huaico, ya no este huaico natural, sino el huaico de la corrupción, han desaparecido las brasileras, a Dios gracias, pero como empresa de ingeniería era muy buena, como empresa de ingeniería, resultó ser una gran mafia, pero como empresa de... Ahora, Grañy Montero no ha sido excluida, pero no sabemos si va a poder o no va a poder, sí Grañy Montero, sí. ¿Quién se encarga de decir? Tendrían que venir empresas de fuera, no hay constructoras. O vienen empresas de fuera, o acá también hay empresas medianas que pueden ser contratadas y supervisadas para determinado tipo de obras. O sea, yo creo que el Perú sí tiene y ha probado que tiene empresas que pueden hacer grandes obras de ingeniería y grandes proyectos. Lo que no tiene es una buena capacidad de contratación y supervisión de las obras de ingeniería que hace por obra pública, ¿no es cierto? Por eso somos promotores de obras por impuestos, porque pones en el medio el contratista y el Estado eso. Pero yo quería regresar al tema de la institucionalidad. Sí. Tú sabes que yo soy un defensor de la descentralización, pero también creo que el Perú es unitario y descentralizado, y la ley orgánica del Poder Ejecutivo, que es una de las 7 leyes del conjunto de las leyes de descentralización, dice que el Poder Ejecutivo dicta políticas de cumplimiento obligatorio de todas las entidades de todos los niveles de gobierno, tiene capacidad rectora y sancionadora y tiene la obligación de supervisar que se cumplan las políticas y establecer medidas correctivas. Esa ley existe, ¿no es cierto? Incluso en la ley de regiones, por un tema fiscal, hay disposiciones que dicen que el Poder Ejecutivo, cuando ve en riesgo, puede intervenir sobre una región que está haciendo mal uso de dinero. O sea, tienes un montón de normas existentes. Dime que te falta reglamentar, dime que te falta pero yo creo que te falta más decisión de actuar con las leyes que tienes
ampara, porque hoy día, por ejemplo, tú ves que cuando el Ministerio de Vivienda pone plata al el Fondo de Agua Potable Rural, puede decidir si la transfiere o si la maneja centralmente, porque cuando la transfiere hay muchos municipios locales que no tienen capacidad de gerencia de obras de agua potable y alcantarillado y le han transferido plata y no ha ejecutado nada. Entonces, ¿qué hace ahora? Ya centraliza eso. Entonces, esas facultades ya las tenemos. Que cuánto queremos ir a recentralizar lo que hemos venido descentralizando, yo lo dudo. Yo creo que hay que implementar bien la ley, mejorar algunas cosas del marco legal, pero el tema que digas, hay una autoridad nacional que corte el pastel diciendo, ¿tienes o no capacidad para hacer esto? Si la tienes, te doy todos los recursos y todas las facultades. Si no la tienes, te enseño a hacerlo haciendo, pero no asumas que todos pues tienen que descentralizarse. Claro. Economías de escala, lo que te dije. ¿Por qué tenemos que permitir que los municipios hagan vías vecinales o vías provinciales si con 4 partes el Perú en 6 macrorregiones y haces grandes contratos de mantenimiento, construcción, operación de vías departamentales, vecinales, provinciales? A largo plazo, no tendrías que estar haciendo miles de pequeños contratitos o teniendo fondos que transfieran plata a las regiones y municipios para que hagan obras que se pueden contratar por economía de escala. La ley decía, se la das al que demuestra que lo puede hacer, pero el nivel de gobierno que aprovecha las economías de escala es el que tiene que tener la competencia para hacer las cosas. Eso ya lo dicen las leyes, hay que implementarlo. Queda pendiente esta discusión que es muy interesante, ¿no? Porque hay que profundizar en esto. Lamentablemente que nosotros ya no tenemos más tiempo acá. Yo les agradezco muchísimo su participación, pero queda pendiente una profundización precisamente en torno a estos temas. La próxima semana debe aparecer en todo caso, creo, un proyecto de ley que trata de ordenar un poco estos asuntos. Vamos a ver, ojalá que la discusión ahí se profundice efectivamente. Muchas gracias. Con nosotros nos despedimos hasta el día de mañana. Buenas noches.